Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 Jesús, aleluya, oh, gloria a Dios. Jesús, sí, Señor. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 Jesús, aleluya, gloria a Dios, Jesús, Jesús, amén, 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 amén. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Aleluya. ¿Que viva quién? Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva Cristo. Aleluya, aleluya.
Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Amén, aleluya. Una vez más. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Sí, Señor. ¿A dónde va a vivir? Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. ¿Cuántos dicen viva el Rey? Amén, amén, amén. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada hermano y hermana y a cada amigo que está al alcance de nuestra voz, que está viendo este video o que está escuchando el audio. Estoy aquí en esta oportunidad para contar un pequeño testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona. Bueno, este testimonio que les voy a contar es como una muestra de cómo Dios tan grande y misericordioso, Él tiene cuidado de nosotros y aún de nuestras cosas, aunque sean cosas pequeñas o cosas, necesidades personales, materiales. Él tiene cuidado. Bueno, esto me sucedió un sábado. Yo trabajaba de lunes a viernes y los sábados eran el único día que me quedaba para atender mis asuntos personales. Bueno, resulta que un sábado ya yo había sacado la lavadora porque yo lavaba al aire libre en el patio. Ya estaba funcionando la lavadora, ya estaba en acción. Resulta que de pronto el tiempo empieza como a cambiar un poco y a aparecer un poco de nube y empieza a lloviznar, a caer gotas. Y yo, Dios mío, era en la tarde. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Es la oportunidad que tengo para lavar y necesitaba lavar. Entonces, yo lo que hice fue en ese momento, bueno, el Señor me inspiró. Y lo que hice fue levantar mi mano al cielo y clamarle al Señor y decirle: Señor, usted sabe que este es el único día que yo tengo para lavar, Señor Jesús. Y le dije: Señor, que estas nubes se vayan, esta lluvia se vaya a donde la necesitan, a los campos, a las represas, y que salga el sol, porque yo necesito lavar mi ropa y que mi ropa se seque. Bueno, descansé en el Señor. Eso fue rápidamente, dejó de gotear. Ya las nubes que ya habían aparecido empezaron a correr, a desaparecerse, y salió nuevamente el sol. Bueno, y gracias a Dios pude lavar, y yo creo que fueron testigos mis vecinos que estaban al lado, porque mis vecinos que están próximos, y yo los escuchaba a ellos ahí hablando, y ellos escucharon, y yo creo que ellos vieron también la gloria de Dios. Bueno, esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 110. Un saludo muy cordial a todos
los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando siempre en cada culto especial, dando gracias al Señor, porque en cada culto especial Él se hace presente y Él abre la palabra, porque el que ministra es el Espíritu Santo a través de sus instrumentos. Yo doy gloria a Dios porque sé y siento y veo y experimento la guianza del Espíritu Santo en cada tema, como el Señor abre el entendimiento, la comprensión de cada tema, el intento del Espíritu. Si hay alguien que es edificado y el cual experimenta cómo la Escritura se abre delante de uno, es uno mismo. Yo puedo testificar, si pueden recibir ese testimonio de cómo el Señor abre la palabra, el significado, abre el misterio de su voluntad, porque es un misterio hasta que no es revelado. Y el Señor quiere revelarlo. El Señor quiere revelar su voluntad en medio de su pueblo. Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos participemos. Él quiere que todos formemos parte. Escuchen muy bien esto, porque el amor de Dios hace que Él quiera compartir con nosotros lo que Él ha pagado y lo que Él tiene para nosotros, lo que Él compró con su vida, con su sangre, con su sacrificio. Y eso es algo que no es algo egoísta, que es solo para mí y para más nadie, no, que nadie más reciba esto. No, sino que el Señor quiere tener compañerismo con el hombre, compañerismo con usted quien me está escuchando. Dios quiere tener compañerismo con usted. Dios quiere compartir con usted. Dios quiere mostrarle a usted. Dios quiere que usted lo comprenda. Hermano, escuche muy bien esto. Dios quiere que usted, quien me está escuchando, lo entienda. Usted puede, en diversos ámbitos de la vida, nosotros podemos compartir con personas, ya sea familiares, amigos o en el trabajo. Y cada uno hace cosas o dice cosas que tal vez para alguien que escucha no lo entienda, no lo comprenda, pero usted dice, yo sé por qué lo dijo, yo sé cuál era su intención. Y esa persona, al expresar eso, demuestra que lo conoce a esa persona y dice, no es como usted piensa, porque usted cree que él intentó ofender o hacer mal. No, yo lo conozco, su intención era esta. Y yo lo digo porque lo conozco o la conozco y sé por qué él hace o ella hace las cosas. Cuando una persona expresa eso de alguien, es porque tiene un conocimiento, una comprensión de la manera de ser de la otra persona. Eso es algo que una persona, eso normalmente uno lo ve en personas que tienen una amistad estrecha o que son familia y se conocen de años conociéndose y viéndose. Y dice, bueno, yo tengo 20, 30 años conociéndolo y yo sé cuando se pone bravo, yo sé cuando está contento, yo sé cuando está contrariado, yo sé cuando se siente mal o cuando se siente bien. Ese tipo de expresiones solo lo puede decir alguien que conoce a esa persona. Alguien que lo conoce, alguien que ha compartido con él, alguien que ha visto cómo se desarrolla su manera de ser y puede dar una opinión con relación a esa persona y en un momento dado, si fuere necesario, puede hasta defenderlo y decir,
No lo ataquen, no lo condenen. Lo están juzgando mal o la están juzgando mal. Hablen con él y verán que no es como ustedes piensan. Hay personas que se dejan guiar por las primeras impresiones y dicen, desde que lo conocí me cayó mal. Ese es un error. Usted debe, para saber cómo es una persona, usted debe conocerla. Entiendan eso. No saque conclusiones a priori de cómo es una persona solo por su primera impresión, ¿no? Eso sería injusto y sería un juicio que no es correcto. A las personas se les conoce o se juzga conociéndola y conociendo su intención y dándoles la oportunidad de demostrar quiénes son. Entonces, en base a lo que esa persona expresa o lo que esa persona es, entonces usted establece un justo juicio, o sea, separa lo bueno de lo malo. Alguien que conoce puede hacer un juicio sobre algo. Entiendan eso también. Para uno juzgar correctamente a alguien, uno debe conocerlo y conocer su intención. Y cuando uno juzga eso, entonces uno dice, él hizo esto, pero sé por qué lo hizo, aunque lo que hizo está bien o mal de acuerdo al caso. ¿Se dan cuenta? La persona puede tener la capacidad de separar las intenciones de las acciones. Eso solo lo puede hacer alguien que lo conoce. Normalmente cuando no se conoce a alguien, simplemente se parte del principio de que usted hizo mal, pero no dispare tan rápido, póngase un minuto en el lugar de la persona e intente ayudarlo, intente comprenderlo para ayudarlo y para corregir cualquier falla que haya sucedido. Dirá, pero hermano, ¿qué quiere decir usted con todo eso? Eso es lo que quiere Dios con usted que me escucha en esta hora. Dios quiere que el hombre, cuando la escritura habla en Génesis, esa escritura se ha citado muchas veces y es algo necesario que usted lo sepa, porque esa voluntad de Dios no ha cambiado. Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, cuando alguien es imagen y semejanza de Dios, es igual a Dios. Y Dios quiere que esa imagen y semejanza vuelvan a reflejarse en la personalidad del hombre, en la manera de ser del hombre. El hombre está llamado a tener una perfecta unidad con Dios. Y cuando usted tiene una perfecta unidad con Dios, usted podrá tener una perfecta unidad con el hombre. Entienda eso. Y cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre que ama y sirve a Dios, al cristiano. Cuando usted comprende a Dios, cuando usted ha dejado que el Espíritu lo lleve a ser imagen y semejanza de Dios, entonces usted comprende a su hermano. Es que es muy profundo. Usted puede comprender el lidiar de Dios en ese hermano. Usted puede entender la intención de Dios, el ministerio de Dios en ese hombre. Puede comprender cuando Dios se mueve en una congregación, cuando Dios manifiesta su palabra. ¿Cuánta incomprensión ha encontrado Dios en los hombres? Porque muchas iglesias han trazado líneas de cómo es Dios que hace que la persona tenga un concepto errado de quién es Dios y cómo es que Dios obra. El hombre no entiende a Dios. Hoy en día, muchos hombres y mujeres que están en iglesias no comprenden y no entienden a Dios. No entienden qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. No entienden la manera de Dios obrar. No entienden
el pensamiento de Dios. Hay mucha incomprensión porque el hombre quiere juzgar la obra o las acciones en base a su manera de pensar o a su manera de juzgar las cosas, aunque él diga o ella diga que es Dios. Nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, él piensa como Dios. Él entiende cuando Dios se mueve. Él entiende la naturaleza de un consejo. Cuando alguien da un consejo, como se ha acuñado esa frase, el que tiene mente espiritual, o sea, el que ha dejado que Dios renueve su mente, o sea, le dio un corazón, un espíritu nuevo, o sea, su espíritu ha sido limpiado. Entonces, cuando antes ese hombre o esa mujer juzgaban las cosas con malicia, ahora no, porque el Espíritu ha limpiado su mente y ahora él tiene la mente de Cristo, porque ahora él juzga conforme a la palabra, él juzga conforme a la guianza del Espíritu, el Espíritu lo guía a la palabra. Y cuando el Espíritu lo guía a la palabra, él comprende las cosas y puede juzgar justamente. La Escritura también dice, no juzguéis según las apariencias, porque cuando algo se manifiesta, usted pudiera fallar en su discernimiento. Pero cuando usted da su corazón a entender la voluntad de Dios y a vivir una vida de unidad con Dios, entonces allí se cumple esa escritura o ese mandamiento del Señor, mas juzgad con justo juicio, o sea, el juicio correcto, el justo, estableciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo y dando gloria a Dios con el justo juicio, identificando la obra de Dios, identificando a Dios en la escena, identificando a Dios cuando habla a través de sus instrumentos. Allí es cuando nosotros hacemos un juicio justo, porque lo identificamos plenamente en la palabra. Pero ¿qué pasa? Muchos no entienden porque no tienen la mente de Cristo y por consiguiente no están unidos a Cristo. Porque cuando el hombre es llevado a esa unidad, primero ese hombre debe aborrecer el pecado y por eso debe arrepentirse. Por eso debe haber un genuino arrepentimiento en el hombre. Y cuando el hombre se arrepiente, escuche muy bien esto, debe comenzar una etapa en el hombre, el cual está basado en una palabra. Debe empezar a desarrollarse la empatía. Escuchen. Debe empezar a desarrollarse la empatía. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Cómo es eso? Que el hombre debe comenzar a desarrollar una empatía, ¿pero con quién? Primeramente con Dios. Debe empezar a desarrollar la empatía. ¿Y a qué se refiere con eso, hermano? ¿Qué significa eso? Ya lo va a entender. Aquí está un concepto de la palabra empatía. Escuchen muy bien. Lo que es empatía. La capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro y no de la nuestra.
¿Será que lo repito? Lo voy a repetir. Empatía es la capacidad de comprender y compartir, o sea, entrar en una unidad, a eso se refiere con compartir, los sentimientos de los demás. Y nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro y no de la de uno. ¿Y cómo es eso, hermano? El creyente, cuando Dios comienza a lidiar, una de las primeras cosas que Dios le muestra y que debe mostrarle es que Él es un pecador. La primera cosa que debe de entender, eso lo dice el hermano Branham, es que Él es un pecador. Por eso, con todo respeto a los hermanos que utilizan diversas fórmulas o en el acto del bautismo, no enfocan al que se va a bautizar la necesidad de confesar si se ha arrepentido de sus pecados y se ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Porque lo que le es propuesto al hombre y a la mujer es un camino de unidad con Dios, si está dispuesto a unirse con Dios. Y la unidad comienza con rechazar el pecado, porque usted no puede unirse a Dios amando el pecado o justificando el pecado. Si el hombre o la mujer ama el pecado o justifica sus pecados pasados, entonces ese hombre o esa mujer nunca tendrán unidad con Dios. Nunca, no se engañe. ¿Por qué? Porque Dios no puede unirse en yugo desigual. Dios no puede unirse con un hombre o una mujer que no se han arrepentido. Dios no puede unirse con un hombre o una mujer que no quieran, como dice aquí, comprender y compartir los sentimientos de los demás. En este caso, compartir y comprender el deseo de Dios para con nosotros. Nosotros, eso se ha dicho muchas veces y el Espíritu recalca eso de nuevo en esta hora. El tipo más perfecto para nosotros es el de una esposa. Y una esposa está llamada a unirse a su esposo. ¿Sabía usted eso? La mujer está llamada a compartir con su esposo y a comprender a su esposo. ¿Por qué, dirá usted? Porque el esposo, basado en la Escritura, va a ser la cabeza del hogar. Y para eso él necesita la comprensión de la mujer que va a ser su esposa. O sea, ella debe tener empatía con él. Debe empezar a desarrollar la empatía. Y eso solo se desarrolla conociendo a la persona. Hermano, debe comenzar una relación de empatía entre el hombre y Dios. Comprender a Dios. Cuando el hombre se va a bautizar, primero debió haber comprendido que es un pecador. Y cuando digo, con todo respeto a los que practican ciertas fórmulas, he escuchado en las fórmulas de los bautismos, ¿tú aceptas que Dios envió un profeta? Entiendo su punto, pero esa no es la pregunta que debe usted hacerle a alguien que está en el bautisterio. Porque estamos cumpliendo Hechos 2:38. Y Hechos 2:38 requiere que esa persona haya cumplido dos pasos principales. Y es si se ha arrepentido de sus pecados.
usted se ha arrepentido de todos sus pecados. Y esa persona, al confesarla, está diciendo, yo comprendo a Dios, a Jesús, cuando me reveló que yo era un pecador. Ahora ya yo no quiero ser un pecador. Y con este acto estoy diciendo que yo me voy a unir a Jesús. Hermano. Y la segunda pregunta, ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? También pudiera decir, ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu esposo? ¿Aceptas al Señor Jesucristo como tu guía? ¿Aceptas al Señor Jesucristo como el amigo que será contigo todos los días? ¿Aceptas al Señor Jesucristo, el cual va a querer cambiar tu manera de pensar y que va a querer morar en tu corazón? ¿Tú aceptarías eso? ¿Estarás dispuesto a renunciar a tu manera de pensar y a tu manera de juzgar las cosas que tenías en el mundo para ahora comprender a Dios, como Dios quiere ahora que tú le sirvas al Señor, como tú vas a vivir para Dios, no a la manera de una denominación o a la manera personal de alguien, sino a la manera de Dios? Todas esas dos preguntas encierran eso. Y la persona debe estar dispuesta, porque su palabra es la que lo ata. Si la persona dice, yo quiero, ese hombre o esa mujer están llamados a desarrollar una vida de empatía y de unidad, porque la empatía lleva a la unidad. Hermano, y cuando ahora el nombre de Jesús es invocado en ese hombre o esa mujer en el bautismo, entonces la empatía debe llevarlo a dejar que el Espíritu, cuando le revela, entienda por qué Dios ahora demanda santidad. Ese es un legalismo. Ahora es que tengo que ponerme falda. Si usted, mujer, dice eso, usted no quiere una unidad con Dios. O usted, hombre, ¿por qué tengo que ahora puro estar en un culto, leyendo puro la Biblia? Yo quiero vivir mi vida. Usted está demostrando que no quiere una unidad con Jesús, con el que usted dice que quiere unirse. Hermano. Pero si usted desarrolla la empatía por la fe, cuando el Espíritu le comienza a revelar, usted comprende. Ahora comprendo porque el Señor quiere que use falda para que me vista como una dama. Ahora comprendo porque el Señor quiere que me deje crecer el cabello, dirá una dama. El caballero ahora comprendo porque el Señor quiere que deje el cigarrillo, deje el licor, deje las mujeres, deje de hacer trampas, deje de vivir una vida apática en las cosas del Señor. Ahora es que estoy entendiendo y voy a buscar agradar a Cristo. Yo quiero que el Señor Jesucristo se sienta agradado conmigo. Hermano, una empatía entre el hombre y Dios es una unión, vamos a utilizar esa expresión, una complicidad entre el hombre y Dios, una unidad. Señor, yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Eso uno lo ve en los matrimonios, cómo buscan la esposa hacer las cositas que le agradan al esposo y el esposo hacer las cositas que le agradan a ella. ¿Qué significa eso? Están trabajando y fomentando una unidad en el hogar. Hermano, están fomentando una unidad en el hogar. Para comprender lo que se quiere explicar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Juan el capítulo 17.
Esta escritura, con la empatía que usted desarrolle por la revelación, hará que usted entienda lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo y con cada hombre y mujer. No serán palabras huecas o palabras simples, sino que usted, con la empatía, usted entiende a Jesús, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios busca hacer en cada iglesia, en cada ministerio, en cada congregación, con cada hombre, con cada mujer, en cada país. Dios quiere hacer eso. Por eso, mi oración es que el Espíritu le revele a usted en esta hora lo que Él desea. Él quiere compartir con usted su deseo. Y parte del deseo lo encuentra uno en San Juan, el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, el Señor, en una unidad perfecta, compartiendo esa visión con sus discípulos, y sus discípulos lo aceptaron, hermano. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está testificando de esa unidad, de esa empatía de los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Ese es el resultado de la empatía, unidad perfecta entre Dios y el hombre. El Señor Jesús testificó de esa unidad. Mis cosas son tus cosas, porque yo me identifico con Dios, me identifico con su palabra, me identifico con lo que Él revela, hermano. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios quiere. Como yo me uní a Dios, dijo Jesús, yo quiero que usted se una a Dios en una sola. Hermano, estamos hablando de, cuando se habla de una cosa, es una unidad perfecta. Entiendan eso. Ajá. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta? El que se une a Dios sufre el rechazo del mundo, porque el mundo no ve ni comprende a Dios, porque no tiene compañerismo con Dios, no está unido a Dios y no tiene empatía con Dios.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que, ahora escuchen, para que todos, tanto judíos como gentiles, sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Señor pueda revelarle a usted y que usted pueda en esta hora, usted que desea hacer la voluntad de Dios, desarrollar la empatía con Dios. Debe comenzar una relación empática, o sea, debe desarrollar la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de Dios, ver cómo ve Dios las cosas, desear lo mismo que Dios. Debemos comenzar en eso. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué hermosa palabra y tu voluntad, Señor, está siendo revelada a los hombres en esta hora. Que los que escuchan en esta hora, Señor, puedan ser despertados a una vida de empatía contigo. Que comencemos todos a desarrollar esa unidad contigo, y esa unidad comienza con la empatía. Cuando nosotros buscamos comprenderte, entenderte, y tú te manifestarás a nosotros, y allí, en esa unidad perfecta, seremos uno contigo, y todo lo que nosotros hagamos será tu voluntad. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros juzgamos, habrá una unidad perfecta entre nosotros, entre tú, Señor Jesús, y nosotros. Limpia las mentes en esta hora de toda incredulidad y de todo pensamiento humano egoísta que quiera romper la unidad de la iglesia contigo, Señor. Que en esta hora las mentes y los corazones sean libres de todo error, de todo pensamiento humano, y que tu espíritu llegue a sus corazones y haga una obra perfecta. Señor, sana a todos los que estén enfermos en esta hora y liberta a todos aquellos que están atados a ideas denominacionales, a conceptos o a espíritus que los tienen atados, que en esta hora ellos reciban liberación por medio de la revelación de tu espíritu, para que ellos reclamen lo que ya tú has pagado por ellos. Gracias te damos en esta hora. Pongo este servicio especial en tus manos para que tú sigas hablándonos y sigas revelando tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con permisito, voy a tomar un poquitico de agua. Continuamos con el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Fíjense
el diagnóstico que el Espíritu Santo está dando a la iglesia o a aquellos que han dicho, yo me arrepiento y yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Miren el reclamo que está haciendo Cristo. Tú no buscas comprenderme. Tú te casaste conmigo, pero tú no quieres una unidad conmigo. Hermano, tú me dijiste sí, pero no quieres una unidad conmigo. Y yo no voy a sellar ese corazón hasta que yo no vea que tu corazón me ame. Hermano, qué expresión. Yo no voy a sellar tu corazón hasta que yo no vea amor. Porque el amor produce empatía. ¿Sabía usted eso? Cuando usted quiere unirse a alguien, usted se preocupa por agradar a esa persona. No que sean dos entes separados, no, sino que sea una unidad perfecta. Buscan una unidad, que uno se complemente con el otro y sean una cosa. Para Dios hacer la obra aquí en la tierra, Él necesita a su pueblo, a su novia, a su esposa, a su cuerpo. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor está aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor hoy está caminando en dos pies por medio de usted y por medio de mí. Esa es la razón por la cual Él administra la palabra. No es el hombre, es Dios. Porque una escritura muy conocida que es Efesios, cuando habla acerca de, fíjense, Efesios 4, primero Efesios 4 del 1 al 6, lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense esto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Ahora escuchen, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, ¿se dan cuenta? Un solo cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y un espíritu, el Espíritu Santo. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Ahora, ese Señor, el cual ahora está unido por medio del Espíritu, Él ahora ministra aquí en la tierra, y eso lo vemos en el versículo 11. Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. El Espíritu, allí se requiere empatía para reconocer a Jesús hablando por medio de sus instrumentos. Ya viene ese hermano a hablar otra vez. ¿Acaso usted está discerniendo correctamente? Usted identifica a Jesús en ese hombre hablando. La empatía que usted dice que ha desarrollado con Dios le ayuda a identificar a Jesús en ese ministro. Porque si usted desarrolla esa empatía con Dios, usted va a ver a Dios
en ese pastor, en ese evangelista, en ese profeta, en ese apóstol, en ese maestro. Lo va a ver, tiene que verlo. Si usted no tiene empatía con Dios, usted va a ver a un hombre. Pero si usted tiene empatía con Dios, entonces usted verá al Espíritu Santo hablando a través de ese hombre. Y cuando usted desarrolla eso, produce un resultado para la perfección de los santos. Perfección, la estatura de un hombre perfecto. Para la obra del ministerio de Cristo, ¿se dan cuenta? Para que el ministerio de Cristo continúe. Hermano, el ministerio de Cristo no ha parado. Jesús no ha parado. Ojalá yo viviera en los días cuando Jesús, el gran Señor Jesús, estaba en las tierras polvorientas de Israel. Yo estuviera con Él día y noche. Yo fuera uno de sus discípulos. Yo no me separaría de Jesús ni un minuto. Pues déjeme decirle algo. El Señor Jesús, Él resucitó y Él está aquí. Pero usted lo ve. ¿Usted reconoce a Jesús? ¿Reconoce la obra del Espíritu? ¿Reconoce lo que Él le está hablando a usted para que guarde, para que obedezca? Porque la empatía se basa en la palabra y en eso produce unidad. Y eso produce obediencia a la palabra. La empatía nos lleva a la palabra, pero es que esto cuadra completico con lo que dice Dios. Y cuando el hombre identifica la obra del Espíritu Santo, la obra del ministerio de Cristo, entonces va a recibir los beneficios, porque va a obedecer. No tendría razones para no obedecer. Porque si sabe que es Dios, entonces va a procurar agradar a aquel con el cual se quiere unir. Hermano, ¿sabía usted que el secreto de muchos matrimonios es que se sientan a compartir las parejas, aún después de casados? Porque el hecho de que hayan estado en una ceremonia o que hayan firmado un papel no garantiza que esa pareja ya esté en unidad. No, la unidad se construye en base a la empatía, en base a la comunicación. Cuando se sientan, cuando hablan y juntos solucionan todas las diferencias y los problemas. La falta de empatía produce peleas y discusiones. Cuando yo no me quiero poner en el lugar de él y ella no se quiere poner, ninguno de los dos quiere ponerse en el lugar del otro. Y comienzan las discusiones porque no están ejercitando eso. ¿Se dan cuenta? Dios no quiere discusiones en la iglesia. Cuando una iglesia entra en eso es porque en un momento dado parte de sus miembros ha perdido su comunión con Cristo. Ha perdido la empatía con Cristo. Deja de entender a Dios obrando en medio de las iglesias. La falta de empatía ha producido divisiones en las iglesias. Porque si hubieran tenido más comunión, más oración, Señor, no comprendo qué está pasando, muéstrame, revélame. Si hay sinceridad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad,
no quiero hacer mi voluntad. Entonces el Señor, el cual no quiere que nadie esté en el error, se va a manifestar a un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. Y Dios le va a mostrar, esto es por esto, hermano. Y la persona que en realidad quiere hacer la voluntad del Señor va a decir, gracias Señor, porque yo pensaba de una manera errada, ahora Dios me libre de resistir al Espíritu Santo. Dios me libre de condenar la obra del ministerio de Jesucristo. Dios me libre porque yo quiero estar junto a ti. Yo quiero hacer lo que te agrada, hermano. Yo quiero ser una cosa contigo. Si tú lo respaldas, yo lo respaldo. Lo repetiré. Señor Jesús, si tú lo respaldas, yo lo respaldo. ¿Usted es capaz de decir eso? Ahí se demuestra hasta qué punto su empatía con Dios está desarrollada, su relación que va a llevarlo a la unidad con Dios, hermano. Ajá, me perdió, aquí está. Para edificación del cuerpo de Cristo, cada ministerio haciendo su labor, o sea, el Espíritu haciendo la administración de acuerdo al ministerio, va a edificar ese edificio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Se dan cuenta que los ministerios están trabajando para que el pueblo que escucha la predicación, al escuchar la revelación de la palabra, la predicación, el hombre lo recibe en fe y diga, gracias Señor, ahora entiendo tu voluntad y voy a obedecer. Pero eso va para aquel que quiere ser una cosa con Cristo. Hermano, usted dirá, ¿por qué mi corazón no ha sido sellado por el Espíritu Santo? Por Dios, porque Dios no ha visto unidad. Dios no ha visto empatía. Tú quieres vivir bajo la protección de Dios, pero sin sujetarte a Dios. Y eso no es unidad. Eso no es unidad, esa no es la relación que Dios quiere con su iglesia. Es una unidad consumada, es una unidad perfecta, en el cual cuando el esposo diga sí, la esposa diga sí. Si el esposo dice no, la esposa dice no. Que no importa en dónde esté el creyente, si está en Alaska, en China, en Estados Unidos, en África o en cualquier país de América, el Espíritu Santo que está en esos países es el mismo Espíritu Santo que está aquí. Y cuando habla, yo identifico al Espíritu Santo hablando, hermano. Y eso me debe llevar a mí a entender a Dios. Señor, yo no lo veía así, perdóname, ten misericordia de mí. Esa escritura que dice, llorad con los que lloran. Hermano, eso es unidad. Cuando usted desarrolla esa relación entre usted y Dios, entonces usted sentirá lo mismo que Dios, hermano. Fíjense el reto. Estamos llamados a sentir lo mismo que Dios. Usted dirá, Dios se entristece. Eso se habló en un programa especial y se dijo eso. ¿Usted cree que Dios se entristece? Sí. Cuando ve que los hombres y las mujeres desprecian la palabra y no la creen.
Usted no puede alegrarse cuando ve al hombre rechazando la palabra y burlándose de la palabra. Eso le debe producir a usted tristeza como a Cristo. Y usted dirá, Jesús llora. Sí, Jesús llora cuando ve al hombre sumergido en el pecado, teniendo la salvación a su disposición, la sanidad a su disposición, la liberación a su disposición. Cuando está atado a conceptos denominacionales, está esclavizado, y el Señor no vino a esclavizar al hombre, al error, sino para que fuéramos libres en Cristo Jesús, para servirle a Jesús. Un pueblo que es indiferente a lo que el Espíritu está haciendo, hermano, Dios llora. Hermano, Dios llora. Pero ¿cómo que Dios llora? Dios llora, se entristece. Y Él lo manifiesta por medio de usted y por medio de mí. Hermano, si hay una unidad perfecta entre Dios y usted, lo que Dios siente lo va a expresar a través de usted, a través de mí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero ¿encuentra empatía en usted? ¿Encuentra empatía en mí? ¿Encuentra un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios? Hermano. Romanos 12, versículo 13. Comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. ¿Sí? Bendecid a los que os persiguen. Así hace Jesús y así debemos hacer nosotros. Bendecir a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. Es que ese es mi esposo. Yo he escuchado esas expresiones. Mi esposo que es un tonto. Usted, esposa, póngase al lado de su esposo y compréndalo. Ayúdelo. En esa unidad perfecta que usted debe desarrollar con su esposo, juntos están llamados a asumir la actitud y la posición de Cristo. Hermano, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Eso es algo que debe desarrollarse en las congregaciones, pero no una unidad denominacional o una unidad política. Dios aborrece eso, porque esa es una unidad en donde echan a un lado a Cristo, echan a un lado la palabra. La unanimidad es un hombre que piensa como Cristo junto a otro hombre o otra mujer que piensan como Cristo y que van por el mismo camino, y que los dos se comportarán como Cristo. Hermano, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dios dice, yo quiero que tú seas así. Pero nosotros desarrollaremos esa empatía. Señor, quita toda amargura, que cuando yo lo vea y me acuerde, ya yo no sienta amargura. Eso es perdón. Que cuando yo lo vea, ya yo no vuelva a sentir más esa amargura y yo lo vuelva a abrazar con ese amor con que antes yo amaba a ese hermano o a esa hermana. La falta de empatía ha producido divisiones en las iglesias, ha producido comentarios, posiciones enfrentadas entre hermanos, entre ministros, entre congregaciones. Cuando ven a un hermano
cuando tiene la diferencia, cruzan y no lo quieren ver. Hermano, la falta de empatía se le nota hasta en el rostro. Porque uno nota que ni siquiera quieren estar ahí. Porque no quieren nada con el hermano o con la hermana. Ahora, Cristo haría eso. El hermano Branham nos dio un ejemplo. Él trataba por igual a amigos y enemigos. No que él tuviera enemigos, sino que habían hombres que lo consideraban a él enemigo. Y él los trataba igual. El hermano Branham desarrolló esa empatía con Dios. Si Jesús no lo hace, yo no lo hago. ¿Se dan cuenta? Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Hermano, fíjense todas las escrituras que hablan de la unidad de Dios con su pueblo. El secreto de una iglesia que se mueva es la empatía de esa iglesia con Dios. Porque la iglesia no puede actuar por su cuenta, no puede actuar en base al pensamiento humano. Debe actuar en base al deseo del Espíritu Santo y a la intención del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve que habían diferencias entre ellos? Sí, pero ellos tenían empatía con Dios. Y cuando surgía un problema, escuchen muy bien esto, cuando surgían debates acerca de cosas que sucedían, eso forma parte del ejemplo que la iglesia primitiva también nos dio. Cuando se reunían, ellos no llegaban a esta silla es mía, me voy de esta iglesia. No, la iglesia primitiva tenía comunión con Cristo, tenía empatía, tenía unidad con Cristo. El Espíritu no los iba a dejar que hicieran eso. Ya no nos vamos a juntar con esos chivos. Eso eran unos samuros. Nosotros sí somos águilas. Vamos a formar una nueva congregación con las verdaderas águilas vencedoras. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Reconocían al Espíritu Santo porque tenían empatía con Dios, unidad con Dios. Y cuando se levantaba uno, varones hermanos, oídme. Ellos escuchaban atentamente y ellos decían, aquí está Dios, reconozco a Dios. Ya va a hablar ese viejito otra vez. No. Escuchaban atentamente y cuando surgía un problema, todos a una, dice la Escritura, daban gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque ahora reconozco que la salida era esta. Hermano, ahora reconozco que el Espíritu Santo nos estaba guiando a hacer esto. Gracias, Señor, porque por medio de tu ministerio, tú nos hablaste, Señor. ¿Se dan cuenta? O a través del Espíritu hablando, a través de los dones. Porque esa es otra. Cuando el don hablaba, yo reconozco a Dios. Yo sé cuándo es Dios, porque yo tengo empatía con Dios. Yo sé cuándo es Jesús. Hermano, desde que me arrepentí de mis pecados, ahora yo he buscado
desarrollado la capacidad por el Espíritu de comprender a Dios y de entender cuándo Dios se manifiesta. Yo sé cuándo es Dios porque cuadra completico con la palabra, hermano. Cuadra completico con la palabra. ¿Se dan cuenta? Dios está aquí. Dios está hablándonos y revelándonos su voluntad. Y la Escritura dice que cuando la iglesia se unía, entonces había una perfecta unidad. Fíjense. Aquí está un ejemplo. Y lo puede leer con calma en su casa. Capítulo 15 de los Hechos. Cuando Pablo y Bernabé fueron confrontados porque ellos evangelizaban a los gentiles. Y dice la Escritura que en medio de la congregación de Israel, de Jerusalén, había muchos que habían sido fariseos, que a lo mejor estaban cruitos, que todavía estaban en el proceso de dejarse moldear por el Espíritu Santo. Todavía estaban buscando parecerse a Jesús, buscar la unidad. Todavía sus mentes no habían sido completamente cambiadas. Y a lo mejor ellos decían, es necesario que esos gentiles guarden el rito de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, hermano, escuchen, había posiciones en la iglesia primitiva. Dios le permita entender eso. Y Pedro dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Mientras el Espíritu iba hablando a través del apóstol Pedro, la empatía, la comunión, hacían que esto suena a Dios. Esto suena a Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó. No hubieron sillas volando, no. Había una comunión. Identificaban al Espíritu Santo hablando por medio de sus instrumentos. Y Bernabé y Pablo dieron testimonio de las maravillas, hermano, y señales que Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, o sea, esperaron que Dios hablara, los radares espirituales de la congregación estaban atentos a la voz del Espíritu. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Espíritu revelando. Hermano, y claro, puedo leer el resto, pero vamos a resumirlo en el versículo 22. Después que el Espíritu habló por medio de Jacobo, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. No dice con el grupito que se quedó, con el grupito que no se fue batiendo silla. Con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Es como los hogares, van a surgir diferencias, pero cuando el
Espíritu está allí, la novia está llamada a tener percepción profética, buscar a la unidad. Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Dónde está para firmar para el divorcio? No. La novia va a procurar la unidad. La iglesia de Cristo buscará solucionar los problemas, no causar divisiones ni problemas. ¿Se dan cuenta? Por eso muchos en las iglesias, por su falta de comunión con Cristo, por su falta de empatía con Dios, hacen las cosas a su manera, pero no a la manera de Dios. Y buscan soluciones humanas, viven vidas humanas en donde Dios va por un lado y el hombre por otro. ¿Cómo Dios va a sellar un corazón así? ¿Cómo Dios se va a unir a un hombre o a una mujer que piensan así? No se engañe. No se engañe. Nosotros debemos sujetarnos a Cristo, no Cristo a nosotros. Nosotros somos la esposa, la novia, la que debe sujetarse, la que debe buscar la unidad. Señor, quita de mí todo pensamiento humano. Quita de mí todo concepto que yo tenga, porque yo en realidad, y como dice el apóstol en la escritura, y Dios que conoce los corazones, tú conoces mi corazón, Señor Jesús. Tú sabes que yo quiero la unidad contigo. Yo quiero ser uno contigo, hermano. Yo quiero que el Espíritu dé testimonio, dando el Espíritu Santo como a nosotros, como Señor, como lo recibió mi hermano. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero es si usted tiene empatía con Dios. Cornelio, junto con todo ese grupo, no eran romanos que vivían comiendo chimó y bailando reggaetón, no, y bebiendo cerveza y cocuy, emborrachándose, no. Dice la escritura que Cornelio era un hombre pío. Ojo, estamos hablando de un gentil. Pero lo que él había escuchado de entre los judíos, como dice la escritura, la que leímos, tuyos eran, tú me los diste porque tuyos eran. Dios puso eso en sus corazones, sabía que ese corazón iba a recibir la revelación y sus corazones llenos de sensibilidad, de empatía, sabían que tenían que obrar correctamente y obraron correctamente. Y Dios, que conoce los corazones, sabía que Cornelio y su grupo eran gentes temerosas que tenían empatía con Dios. Dios nada más necesitaba que Efesios se cumpliera, hermano, que Efesios 4 se cumpliera, que el ministerio fuera a ministrar, valga la redundancia, la palabra, el testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que trae salvación al hombre. ¿Y qué pasa? Cuando ellos escucharon, Dios dijo, ellos me entienden. Y escucharon la palabra con gozo. ¿Se dan cuenta lo que hace la empatía? Hermano, lo que hace la empatía. Escucharon la palabra con gozo. Fíjense. Entonces Pedro abriendo, primero le dijo,
Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermano, Dios tenía empatía con Cornelio, Dios tenía empatía, o ellos tenían empatía con Dios, Pedro y Cornelio. ¿Y qué produjo eso? Unidad, unidad perfecta, hermano. Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad yo que Dios no hace acepción de personas. Empezó a entender a Dios. Antes no, un gentil, yo no voy para la casa de los gentiles. Pero ahora entendía que Dios incluyó a los gentiles en el plan de salvación. Sino que cualquier nación, hombre, cuando se refiere a esa expresión nación, se refiere a hombre o mujer, que le teme y obra justicia, se agrada. Hermano, ¿cómo entendió eso? Porque él estaba unido a Cristo, tenía comunión, empatía con Dios. Lo vio desde el punto de vista de Dios. Ahora entiendo, dijo Pedro. Y envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo y predicando a Jesús, y nosotros somos testigos. Comenzó el Espíritu a dar el evangelio de salvación. ¿Y qué produjo eso? ¿Qué produjo eso? Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, sobre todos. Hermano, había una unidad. Cuando hay unidad en la iglesia, cuando hay unidad entre el hombre y Dios, tiene que bajar el Espíritu Santo, tiene que bajar. Cuando el hombre busca agradar a Dios, cuando el hombre antepone los deseos de Dios ante los deseos propios, hermano, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hermano, fíjense lo que hace la unidad. Construye un nuevo libro de los Hechos, y con piezas que cuadran unas con otras. El camino del libro de los Hechos no ha terminado. Han transcurrido 2000 años de construcción, pero esas piezas son perfectas. Allí no hay materiales mezclados, no. Dios en su perfección va moldeando a los hombres que quieren ser uno con Dios. Pero si usted no está interesado en ser uno con Dios, Dios no se va a unir a usted. Dios no va a sellar su corazón. ¿Cómo va a bajar el Espíritu Santo? Si no hay unidad, no hay empatía. Usted no entiende a Dios. Usted lo considera un extraño. Usted se asusta con las manifestaciones de Dios. Usted critica las manifestaciones de Dios. Usted no entiende cuando Dios lo quiere ayudar, cuando Dios quiere moldearlo. Resiste al Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo bajar a un corazón así? Pero en esta hora, usted puede cambiar esa realidad de su vida y comenzar una relación de armonía y de empatía con Dios. Comience a desarrollar: Señor, yo quiero comprenderte, yo quiero entenderte. ¿Sabía usted que la tercera etapa, bueno, que el Señor nos ayude, hermano? La tercera etapa está basada en eso, en las experiencias que tuvo el profeta cuando venía el Espíritu Santo. Eso se aplicó hasta con los animales.
Cuando venía el toro Miura, él dijo, él se puso en el lugar del toro Miura. Yo te entiendo, porque este es tu terreno. Yo te entiendo. Yo invadí tu terreno. Perdóname, toro Miura. Hermano, pedirle perdón a un toro, eso lo hace la empatía, porque Dios lo hace. Dios honró eso. Y él le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, siéntate ahí, hasta que yo cruce y salga de tu terreno. ¿Y qué hizo el toro? Obedeció. Cuando lo rodearon esas abejas al hermano Branham, ¿qué dijo el hermano Branham? Voy a buscar un repelente y no las voy a dejar ni una. No. Perdónenme, porque yo invadí su territorio. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, no me hagan daño. Ahora, ¿cómo un animal que no tiene alma puede entender eso? Hermano, porque el espíritu baja en donde hay unidad. Cuando hay empatía con Dios, el espíritu baja y Dios honra eso, y Dios reveló esa intención a esas abejas y las abejas se apartaron. ¿Se dan cuenta todas las puertas que abre eso? Pero usted quiere en realidad ser uno con Dios, o usted se deja llevar por el pensamiento del mundo. Las mujeres no quieren estar bajo yugo de ningún hombre. Ese es un espíritu. Y si usted llega a los pies de Cristo y quiere mantener ese espíritu, usted no va a poder unirse a Dios. Porque el mismo principio de la unidad de una pareja es la misma unidad con el Señor Jesús. ¿Cómo puede usted decir que está unida a Cristo pero no está unida a su esposo? ¿Se dan cuenta? Es la misma unidad. Si usted practica eso y busca la unidad en su hogar, la armonía en su hogar, también buscará la armonía con Cristo. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu pueda revelarle eso a usted. A partir de hoy, comencemos a desarrollar la empatía con Dios, la capacidad de comprender y compartir lo que Dios quiere. ¿Estará dispuesto? ¿Quiere realmente que Dios baje en ese círculo de unidad que usted va a crear con Dios? Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa revelación, por esta palabra perfecta. Señor, haz que aquellos que escuchan o que han escuchado y que escucharán este mensaje especial puedan humillar todos nuestros corazones a Cristo, Señor, y que tú puedas, Señor, sacar todo orgullo de nosotros, no altivez, no, sino humildad. Que la humildad de Cristo se mueva en nuestros corazones y que busquemos la unidad contigo, Señor, porque queremos que el Espíritu baje, porque queremos que el Espíritu confirme y se manifieste y haga todo lo que tú, Señor, has prometido que harás en medio de tu pueblo. Esta palabra, lo sé, Señor, no va a volver vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu Santo a través de sus instrumentos para llevar al pueblo a la unidad de la fe. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde estamos en los cultos de oración. Únanse, porque ese culto de oración es un llamado de empatía de Dios. Yo deseo esto y debemos unirnos al deseo de nuestro Cristo, de nuestro Señor, en esa unidad, en ese clamor por el derramamiento del Espíritu Santo, todos en una unanimidad.
Y los domingos a las 9 de la mañana, junto a nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona, la predicación de la palabra, la confirmación del Espíritu Santo, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenezer. Recuerden, no espere que el Espíritu baje si usted no ha desarrollado una vida de unidad con Dios, una empatía con Dios, una relación en la cual usted y yo estemos dispuestos a renunciar a nuestras maneras, a nuestros modos, para que el Espíritu se haga uno en nosotros. Las piezas tienen que cuadrar, tienen que calzar. Y allí, entonces, cuando las piezas calcen, la maquinaria de Dios, de amor, del Espíritu va a empezar a funcionar. Y el cuerpo va a empezar a operar por medio del Espíritu Santo. Busquemos la unidad con Dios. Desarrollemos la empatía con Dios. Preocupémonos en saber qué opina Dios de todas las cosas de nuestra vida. De todas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.